Mi nombre es Raúl Garzábal, quiero estar con ustedes unos minutos para hablar un poco de nuestro país, de tu país, de mi país, el Paraguay, país que queremos muchísimo. Pero voy a hablar de un ámbito que está muy hablado en la actualidad y quiero contarte cómo está el aspecto económico de nuestro país. Entonces, me das unos minutos y yo te explico lo que significa estar hoy viviendo en Paraguay con estos números macroeconómicos. Resulta que desde hace tiempo Paraguay está siendo observado por su estabilidad macroeconómica. Aquella estabilidad que todos los países de la región o incluso países del mundo anhelan tener. Paraguay tiene ya desde hace 25 años atrás viniendo haciendo programas y reformas que le permiten tener números bastante predecibles en su macroeconomía. Y es lo que quieren todos los países, tener números predecibles en cuanto a crecimiento, números predecibles en cuanto a la inflación y números predecibles incluso con lo que tiene que ver con tipo de cambio y estabilidad de la moneda. Entonces, yo te voy a explicar que Paraguay, desde hace ya un tiempo, viene siendo la economía que más ha crecido en términos de PIB en el continente. Cuando hablamos del PIB, que el PIB, el Producto Interno Bruto, que son todos aquellos bienes y servicios que se producen dentro de nuestro país, multiplicados por los precios. Entonces, para que no haya ninguna variación que nos pueda dar algún tipo de confusión en ese crecimiento, lo que se hace es, se ancla a un precio que en nuestro caso el año 2014 para ver cómo crece la economía en bienes y servicios manteniendo los precios constantes, y ese es el PIB constante, porque si calculamos ese Producto Interno Bruto a precios corrientes o nominales, ¿verdad?, vamos a estar afectando las cantidades que nos sale multiplicar por los precios, por precios que van variando por la inflación, ¿verdad? Que en nuestro caso la inflación es muy baja, ¿verdad? Estamos apenas en el 3,8% de nuestro país. El crecimiento de Paraguay en los últimos años ha sido en promedio, si sacamos el promedio del año 2010 al 2019, de 4,3%, mientras que el promedio de 2020 a 2023 es del 2%, mucho más elevado incluso del promedio de los países de Latinoamérica. Por eso es que vemos que el país es observado por mucha gente que quiere venir a depositar su dinero aquí para dedicar a la inversión, ¿verdad? Pero necesita que el país sea estable. Y hace tiempo que el Paraguay logró esa estabilidad macroeconómica, pero ahora fue reafirmada a través de un grado de inversión que fue calificada recientemente por una de las agencias calificadoras más grandes y más importantes del mundo, que es Moody's. El crecimiento fue impulsado por la parte del consumo y también en el año 2024. El crecimiento que tuvimos en el año 2024, el año pasado nomás apenas culminado, ¿verdad?, fue del 4%, impulsado por la parte de consumo del sector privado. ¿Qué significa eso? Que hay recursos que llegan hasta el sector privado y esos recursos hacen que impulse la economía porque la gente empieza a consumir, empieza a comprar bienes y servicios. Entonces las personas que venden los bienes y servicios tienen la oportunidad de agrandar su stock de mercadería o fabricar más en el caso de aquellas manufactureras que fabrican bienes y servicios para ofrecer al mercado local, ¿verdad? Eso al mismo tiempo significa más utilización de los recursos de la producción. Y los recursos de la producción más importantes, ¿verdad?, y aquellos que nos afectan directamente es uno, el capital, ¿verdad?, que ya les voy a hablar después, y el otro es el recurso humano. Y el recurso humano sos vos, soy yo. Y en la medida que crece el país, entonces estamos beneficiados también con mayor demanda de recursos humanos y hace que vos y yo tengamos la posibilidad de estar brindando esos recursos dentro de un sector, ya sea de servicio o sector productivo dentro del país. Lo que creció entonces es la parte del consumo, porque el PIB, el Producto Interno Bruto, se puede medir
de muchas formas. Y una de las formas que se puede medir es midiendo la cantidad por el lado de la demanda, la cantidad de consumo más la cantidad del gasto de gobierno y más la cantidad de las inversiones, ¿verdad?, que vienen llegando al país. Ya sean esas inversiones que entran por primera vez o aquellas inversiones que crecen dentro del país, aquellos que reinvierten lo que ya invirtieron el año pasado. Y por último están las exportaciones, que también son productos nacionales que se destinan hacia afuera, hacia el exterior, de las cuales tenemos que restar las importaciones, restando otra vez porque son productos que compramos de afuera, no son productos nuestros, y tenemos que restar para ver cuánto creció el PIB. Esa es una manera muy buena de medir porque nos da una idea de qué es lo que le hizo crecer. Y en este momento te estoy contando que lo que le hizo crecer al PIB en los últimos años fue el aumento en el consumo. Antes siempre era el gasto del gobierno, porque el gasto del gobierno no tenía cierto control. Entonces, si bien crecía la economía, eso también causaba inflación, ¿verdad? Hablando de inflación, le voy a contar que la inflación del año pasado terminó en 3,8%, y eso es estable. Hace tiempo que se está manteniendo una inflación de apenas un dígito, ¿verdad?, que es 3,8%. Entonces eso hace que nosotros podamos firmar contratos, si creemos en esa inflación, ¿verdad?, para que los precios del contrato se adecuen a lo que dice el Banco Central del Paraguay en cuanto a la inflación. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Si yo soy dueño de unos locales comerciales, por ejemplo, y sé que la inflación es del 3,8%, entonces para hacer una firma de un nuevo contrato con los inquilinos, entonces lo que se hace frecuentemente es aumentar el precio del alquiler en lo que se espera que aumente la inflación. Y si la inflación es creíble, o si el Banco Central es creíble, entonces el 3,8% sería lo ideal para aumentar los precios de ese contrato. Si no le creo a la economía o a lo que dicen los agentes económicos en el país o las instituciones encargadas de la medición de la inflación, entonces voy a estar firmando un contrato más allá del 3,8%, y eso va a dar lugar a futuras inflaciones más altas. O sea, si no le creo, produzco inflaciones más altas. Y como las instituciones que gobiernan eso son creíbles, entonces se logran estos objetivos. Hasta aquí, muchas gracias.